Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozando? Amén. Así, con ese gozo, amén. Espero que recibamos la palabra, amén. Esta palabra sabemos que viene de Dios, amén, no del hombre, y pues espero que sea de gran bendición para todos, amén. Así de pie, vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, del 19 al 4, y en lo que le encuentran le voy a pedir a mi pastor si ora para poder comenzar. Amén, gloria a Dios. ¿Así todos la tienen? Amén. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos, amén. Vamos a estar leyendo del 4 al 11, y la palabra de Dios dice así: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Así vamos a leer hasta el 13, amén. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Así pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues leímos unos cuantos versículos, amén. Y pues primero que nada quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir su palabra, amén. Es una gran responsabilidad, pero también un privilegio poder estar aquí, y pues hoy quiero darle gracias a Dios, y quiero compartir con ustedes pues un tema que el Señor puso en mi corazón, y pues la verdad que he estado pasando por una situación, y yo sé que hay muchos aquí que de igual manera estamos pasando, y sé que el Señor nos ha estado hablando, amén. Desde el domingo pasado que la pastora Tere trajo el mensaje, dije: wow, el Señor está confirmando y está hablando a nosotros, su pueblo, amén. Y pues hoy quiero compartirles esto, y quiero compartir que busqué la palabra, el significado de monte, amén. Y dice que los montes son lugares donde Dios se encuentra con la gente, les envía mensajes y cambia sus vidas.
también puede simbolizar el templo y un lugar espiritual más alto. Amén. Aquí, pues, como dice la lectura, dice que pues yo creo que todos conocemos a Elías, amén. Ese siervo que pues el Señor lo usó tremendamente y que pues hasta ahorita creo que fue el único que el Señor se lo llevó vivo, amén. Y quería compartir con ustedes esto, hermanos, porque leyendo pues estos capítulos, el Señor me mostraba que para poder salir de la cueva como Él estaba, amén, y donde muchos, a veces nosotros por decisión propia, entramos ahí, amén, porque aquí dice que pues Elías, él fue y se metió a esa cueva, amén, nadie lo llevó. Y pues a los que dijo mi pastor, a los que leen la Biblia, saben que Elías estaba huyendo de Jezabel, amén, a pesar de que el Señor ya lo había usado grandemente y que pues él había derrotado a esos profetas falsos, pues ella soltó una palabra y le dio miedo, amén, le dio miedo a Elías y pues así, hermanos, muchos de nosotros, habiendo experimentado la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha usado de una o de otra manera, amén. No nada más estando en la alabanza, estando en un altar, o sea, hasta sirviendo, lo ha dicho nuestro pastor, o sea, siento que el servir es, pues, ser usado por Dios, amén, porque hasta servir, limpiar y todo tiene su trabajo, amén. Entonces dice que el Señor tuvo que mandar a un ángel 2 veces, amén, a hablarle a Elías para que se pudiera levantar y seguir adelante. Y muchas veces lo que provoca que nos encerremos son acciones o palabras de alguien más, amén. Pero nos podemos dar cuenta que sus acciones no deberían de desanimarnos y no causarnos ese impacto en nuestras vidas, amén. Como dije, pues Elías, conociendo al Señor, él en esta lectura me impactó mucho porque yo pude ver que Elías era un simple mortal como nosotros, amén, que pues él también sentía miedo, que él dice que hasta deseó morirse, amén. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado eso en algún momento? En algún proceso, en alguna enfermedad, en lo que ustedes quieran ponerle nombre. Muchas veces nosotros nos encerramos y permitimos llegar a esa cueva, amén. Pero la palabra de Dios dice que vino el ángel y le dijo, come y bebe. Y muchos sabemos que la comida de nosotros es la palabra, amén. Y el significado del agua, pues es el Señor, amén. Esa agua que nos limpia, que nos reaviva, que nos levanta, amén. Muchas veces que pues como Elías sentimos que pues ya, ahí vamos a quedar. Viene el Señor y nos habla, puede ser por medio de ángeles, por medio de un hermano, por medio de lo que el Señor quiera usar. Y también me deja a mí ver que pues le tuvo que hablar 2 veces, amén. Y así muchas veces también el Señor está con nosotros, 1, 2, 3. Pero el Señor es muy claro, amén, en su palabra. Y el Señor simplemente le dijo, sal fuera. Fue todo lo que el Señor le dijo, sal fuera. Y pues hermanos, en esto, a veces estas situaciones no nos deja ver y escuchar la voz de Dios, amén. Para seguir y salir de esa cueva donde muchas veces estamos, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, amén. No importa lo que hemos pasado, no importa que nosotros nos queramos esconder, ya estamos destinados para lo que Dios ha puesto en nosotros, amén, desde el vientre, porque su palabra también dice que nosotros conocimos al Señor antes de haber nacido en esta tierra, amén. Y pues solo quiero decirles, hermanos, que se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, amén. No importa las situaciones y la presencia de Dios siempre está en nuestras vidas y nos levanta para seguir
y llevar a cabo el plan de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Simplemente hay que ser obedientes al Señor y pues ahora sí que tener estos momentos tal vez son necesarios muchas veces, como Elías, llorar y tal vez decir, ya, aquí ya perecí, pero de ahí el Señor nos vuelve a levantar. Amén. También quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses 5:6. Amén. Y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Leímos que pues Elías se quedó dormido. Amén. Y hoy el Señor nos está hablando, hermanos, que si estamos dormidos, nos despiertemos, hermanos. Que nos despertemos, porque si el Señor nos sacó de donde estábamos, si el Señor, como les vuelvo a repetir, nos ha usado de una o de otra manera, por más mínima que tal vez para nosotros a veces diga, ay, pero pues si nomás le dije una palabra a alguien, pero nosotros no sabemos el impacto que tiene en esa otra persona. Amén. Y nosotros debemos de creer en el Señor. Amén. Y de saber escuchar la voz, porque muchas veces en los procesos, amén, en ese estancamiento donde estamos, decimos que no lo escuchamos, pero sí lo escuchamos. Amén. Somos nosotros mismos que pues nos negamos, amén, a levantarnos y pues yo creo que si el Señor hizo todas estas maravillas, todos estos milagros, todo esto con los hombres del pasado, o sea, con estos hombres de la Biblia, el Señor lo sigue haciendo ahora, hermanos, pero la verdad nos hace falta valor, nos hace falta el amor para levantarnos y seguir adelante. Amén. Hay muchos hombres que la Biblia nos enseña que estuvieron en esas cuevas, hermanos, que pasaron por estos procesos, pero no se dieron por vencidos. Amén. Otro de ellos fue el rey David. Amén. En el Salmo 142, del 5 al 7, en la versión TLA, no sé si lo tengamos por ahí, este salmo, pues el salmista David lo escribió cuando él estaba pues pasando por algo, ¿verdad? Y pues él también fue y cayó en una cueva. Amén. Y dice, Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio, en este mundo tú eres todo lo que tengo. Amén. Este salmo, la verdad, es hermosísimo y muchas veces, hermanos, por estar encerrados, atrapados en esa cueva, no podemos ver que el Señor ahí está. No lo miramos, no lo aprovechamos, no disfrutamos hasta en esos momentos que el Señor ahí está con nosotros. Amén. Pero la palabra dice que el rey David le decía que tú eres todo para mí. Amén. Todo lo que tengo. Y dice que el rey David clamó para salir de la cueva donde se había escondido por miedo. Y sabía que el Señor era el único que lo podía fortalecer para salir de ahí y seguir alabando a Dios como él lo hacía. Amén. Todos lo conocemos al rey David porque él enamoró el corazón de Dios, porque pues su adoración era genuina, y aún en medio del dolor él siempre lo alababa, siempre lo adoraba. Amén. Aún cuando lo perdió todo, que su hijo lo traicionó, cuando perdió a sus hijos, en todo momento el rey David, él lo alabó. Amén. Y hoy el Señor nos está diciendo que Él quiere que así seamos. Amén. El Señor nunca nos prometió que todo iba a ser sin problemas. Amén. Pero el Señor nos dejó la palabra y nos dejó tantos versículos donde Él nos dice que Él es nuestra fuerza, que Él nos va a sacar de donde estemos. Amén. Y no importa el problema que tengamos, no importa, hermanos. Miré una frase que dice que el problema no es que tengamos una cueva de escape. El problema está cuando pensamos que esas cuevas son nuestra esperanza. Amén. Porque muchas veces al estar ahí estancados pensamos que
Si nos encerramos ahí, ya todo lo demás va a cambiar, todo lo demás va a ser diferente, amén, pero no es así. En realidad, Dios las eligió muchas veces para que podamos tener un encuentro con Él y para mostrarnos que solo Él es la verdadera esperanza. Amén. Estaba buscando, pues, qué es lo que nos ocasiona, pues, que caigamos en eso, ¿verdad? Yo le titulé a este mensaje, Sal de la cueva. La semana pasada estaba lavando los trastes y yo escuché 3 veces esa palabra, sal de la cueva, sal de la cueva. Y recuerdo que le dije a mi esposo, porque en ese momento, cuando escuché esa palabra, el Señor me trajo la historia de Elías, amén. Y me acuerdo que le dije a mi esposo, le dije, oye, amor, le dije, ¿tú piensas que si el Señor hubiera querido que fuéramos cristianos relajados, tú piensas que Él, cuando Elías estaba en la cueva, hubiera mandado un ángel para despertarlo, para levantarlo? Y luego me dice él, pues no sé a qué te refieres con la palabra relajado o pasivo, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor pues no estés como muy activo, pero pues estás sirviendo al Señor. Y le dije, sí, entonces se me quedó y pues me puse a meditar en eso, amén. Y pues ya el pastor me dice que tenía que compartir. Y empecé a orar y el Señor me empezó a dar este mensaje. Y yo me puse a investigar qué es lo que nos lleva a estar en una cueva, amén. Y encontré que es el cansancio, la negación, la depresión, la evasión de la realidad, la pérdida de amor propio y el ser pasivo, como les dije. El ser pasivo dice que es caminar por el camino ancho. Y todos sabemos que el camino ancho ¿a dónde nos lleva? Amén. Y dice que es comenzar a experimentar la muerte espiritual. Y hermanos, yo sé que no soy la única que me he sentido en esa cueva. Yo sé que todos a diario pasamos por un proceso, por una enfermedad, por una traición, por lo que sea, hermanos. Pero hoy el Señor nos está hablando a salir de ahí, a despertar. Él nos dice en su palabra, coman y beban. Eso a mí me dice, lee mi palabra, acércate a mí. Porque aunque tú estés cansado, aunque tú piensas que ya no puedes seguir, yo te voy a dar las fuerzas para seguir adelante. Amén. La palabra de Dios dice que después de él haber comido y bebido, él caminó por el desierto 40 días. Entonces yo quiero pensar que Elías ayunó. O sea, el Señor lo fortaleció a tal manera que yo me imagino que él ayunó, amén. Y él siguió a lo que el Señor le había encomendado. Y pues después de eso, él hizo muchas cosas, amén. Le siguió Eliseo y pues como les dije, sabemos que Elías pues fue el único que el Señor se lo llevó vivo, amén. Pero imagínense, hermanos, que Elías no hubiera despertado, que hubiera dicho, ay, yo ya aquí me voy a quedar, ya quiero morirme porque decido morirse. No hubiera seguido haciendo los milagros que hizo después, no le hubiera dejado esa unción a Eliseo, amén, no hubiera podido seguir adelante y yo pienso que el propósito de Dios, pues, se hubiera muerto junto con Elías, amén, pero él fue valiente y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a salir de esta cueva y voy a cumplir el propósito de Dios, amén. Y yo pienso, hermanos, que el Señor nos ha estado hablando muy fuerte, la verdad, nos ha estado exhortando porque el Señor nos ama, porque la verdad, hermanos, el que no quiera creer, como dice mi pastor, pues está en cada quien, pero todo lo que estamos viviendo, hermanos, está escrito en la palabra. Y a lo menos, hermanos, es lo que a mí me impulsa en estos días cuando yo me siento como Elías en la cueva y que ya no quiero seguir y que yo quiero tirar la toalla, porque sí me pasa, hermanos, sí me pasa, yo también lloro, yo también paso por muchas cosas, pero es lo que a mí me impulsa
darme cuenta que la venida del Señor está pronta, que ya no tenemos mucho tiempo y que hemos estado escuchando, ya viene el Señor, hermanos, pero en verdad, ya viene el Señor. Las profecías se están cumpliendo y esto a mí me impulsa el escuchar, el poner mi oído atento. He venido a veces al servicio, hermanos, que solamente el Señor conoce mi condición, pero en cuanto yo llego aquí y empiezo a adorar al Señor, el Señor cambia todo. Y yo le he dicho, Señor, si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Y no ha sido fácil, hermanos, pero yo he decidido como Elías salir de esa cueva, comer, beber y seguir adelante porque nos espera un largo camino, amén. ¿Cuántos lo creen? Y yo pienso que el Señor no nos está exhortando porque, es malo. No, al contrario, porque el Señor nos ama y porque no quiere que nos perdamos, amén. Porque dice la palabra que aún conociendo la palabra y conociendo de Dios, muchos se van a perder en ese tiempo, amén. Y pues esperemos que nosotros no seamos de esos, amén. También quiero leer un poco en el libro de Juan 11 del 43 al 44, en Nueva Traducción Viviente. Esta es una historia que, diría el profeta Alejandro, me voló la cabeza, amén. Y pues se trata de Lázaro, amén. Y muchos sabemos que pues Lázaro estaba muerto, amén. Él ya tenía 4 días muerto. La palabra dice que él ya olía feo, estaba vendado. Pero el Señor, hermanos, también solamente una palabra le dijo: Lázaro, sal de ahí, amén. Y a mí en esta porción de la palabra, el Señor me mostraba que muchas veces el Señor permite estos procesos, muchas veces se podría decir una muerte espiritual en nosotros, para Él poder mostrarnos su autoridad y su poder de darle vida a algo que ya está muerto, amén. Pues como saben, en los tiempos de antes, cuando las personas fallecían, los metían a una cueva, amén. Y esta historia de Lázaro dice que pues le mandaron a avisar que su amigo estaba enfermo, amén, y el Señor decidió no ir. Y yo me imagino que el Señor no dijo, no voy a ir, que se muera. O sea, no. El Señor sabía que había un propósito, que había un milagro sobrenatural, que aún sus discípulos, viendo tantas maravillas que el Señor había hecho en esta tierra, todavía el Señor dice que ellos no entendían el propósito por el que Él había venido a esta tierra, amén. Y cuando yo estaba leyendo, me dolió el corazón, hermanos, en verdad. Me sentí triste porque muchas veces, así como esos discípulos, hermanos, que caminaron con Jesús, viendo las cosas que hace Dios, viendo el poder y la autoridad que tiene, le quitamos ese valor a Dios, amén. Y yo siento que por eso muchas veces el Señor tiene que permitir procesos en nuestras vidas donde nos encontramos en una cueva, donde pensamos que ya no hay esperanza, que ya todo está muerto, que ya no hay futuro, para que el Señor revele su autoridad y que podamos ver que aunque nosotros pensamos, aunque nuestra familia, quien sea que esté alrededor de nosotros, quien piense que nosotros ya no tenemos vida, ya no tenemos futuro, el Señor puede hacer algo sobrenatural, amén. Y hoy en esta tarde el Señor nos está diciendo, salgan de esa cueva, hijos, salgan, no va a ser fácil, pero yo estoy con ustedes, amén. El Señor, si Él vino y ¿qué le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro cuando ellas corrieron y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, amén? ¿Cuántas veces no hemos estado en la presencia de Dios, en nuestra habitación, donde sea que estemos, que nos sentimos derrotadas o derrotados y que decimos, Señor, ¿dónde estás?
¿Dónde estabas? Si tú fueras ese Dios que dices, no pasara por esto. Si tú fueras ese Dios, no pasara. Y el Señor ahí está y dice, espera, voy a hacer un milagro sobrenatural contigo, amén. Hoy en esta tarde el Señor, eso quiere para todos nosotros, hermanos. Eso quiere que seamos valientes, amén. Que aun cuando sintamos que ya estamos sin vida, sin sentido, sin nada, hermanos, porque créanme que no hace muy poco yo me sentía así y yo le decía al pastor, no sé qué me pasa, pastor, no sé qué tengo. Siempre le decía a mi esposo, amor, algo me está pasando, ¿qué tienes? ¿Estás enferma? No sé, me sentía sola, sentía que no hacía nada bien, sentía que todo lo que hacía estaba mal. Hasta llegué a pensar que si yo no estuviera, no le iba a hacer falta a nadie, ni a mis hijos, ni a mis papás, ni a mi esposo, ni en la iglesia. Y me sentía así, hermanos, me sentía así. Y yo decía, Señor, ¿por qué hice algo malo? Tal vez te fallé, tal vez me está faltando la fe, no sé, ¿qué está pasando? Dame un empujón para poder seguir. Y recuerdo que mi pastor muy sabio me dijo, hermana, busque de Dios. Siento que el Señor la quiere llevar a otro nivel espiritual. Siento que el Señor la quiere usar. Y yo todavía decía, ¿será que el Señor va a sacar algo bueno de mí todavía? Y a veces, hermanos, nos pasa así por situaciones en nuestro pasado. Amén. Tal vez son malas experiencias en nuestra niñez, rechazo, que siempre nos han dicho, ay, tú nunca vas a hacer nada, ay, tú no sabes, tú quién eres, ay, tú qué puedes tener de bueno. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que nos lleva a estas cuevas, amén, a estos lugares donde muchas veces la verdad ya no queremos salir. Pero hermanos, es de valientes como Elías, levantarse. Es de valientes, hermanos, decir, ¿sabes qué, Señor? Si tú dijiste que vas a estar conmigo, yo voy a seguir adelante. Y hermanos, hoy yo quiero compartirles esto porque la verdad, como dice Elías, hay veces que me desespero y le he dicho a mi esposo, no entiendo a las personas. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le digo, cuando estamos en el mundo no conocemos a Dios de la manera que lo conocemos ya llegando a Él, amén. Porque cuando llegamos a Él, el Señor nos da otra visión, podemos mirar realmente que, como dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Que el Señor nos da esas herramientas que lo que nosotros miramos imposible, el Señor dice, hey, espérate, no es imposible, créelo, ten fe, aliméntate de mi palabra, busca mi presencia para que mi presencia te reavive, te dé esa... A veces, hermanos, nos sentimos secos y el Señor es esa agua viva que nos avienta a seguir adelante, amén. Muchas veces cuando nosotros decimos no, ya no, y el Señor dice sí, lo vas a hacer. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no entiendo cómo, tal vez entiendo que la gente que no te conoce de la manera que nosotros tenemos el privilegio de conocerte, duden de ti, pero nosotros que te conocemos, nosotros que hemos experimentado tus milagros, esos pequeños detalles, hermanos, que aún en medio del dolor, en medio de estar agonizando espiritualmente, el Señor tiene con nosotros. Digo, ¿cómo es posible que estemos desperdiciando lo más hermoso que tú nos diste? Que es el servirte, amén. Que es que nos hayas escogido, que así como el Señor escogió a estos hombres de la Biblia, a estas mujeres de la Biblia, el Señor también nos escogió a cada uno de nosotros, hermanos.
a cada uno de nosotros. El Señor no se equivoca. El Señor no escoge a alguien, a ver qué sale. No, el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. El Señor ya sabe el potencial que nosotros tenemos, amén. Pero somos nosotros que nos encerramos, somos nosotros que nos dejamos hundir, hermanos. Y no quiero que me malentiendan porque yo también he estado ahí, hermanos. Yo también me he sentido así. Pero el Señor está desesperado, hermanos. Créanme, el Señor está desesperado en que despertemos su iglesia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque como nos lo han dicho, estamos, pero no estamos. Porque no estamos haciendo lo que Dios nos encomendó. No estamos llevando la palabra. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en esa cueva y, es que yo, y cómo, y tú. Y los de afuera, como dijo el pastor, se están perdiendo. Mucha gente está muriendo sin conocer a Cristo. Sabemos que el tiempo de cada uno pues está predestinado, amén. Pero cuánta gente se está muriendo, se está yendo de esta tierra sin conocer al Señor. Y nosotros que lo conocemos, hermanos, estamos ahí metidos en la cueva. Estamos ahí. No, es que no. El Señor nos dice, hijos, levántense. El Señor está... Algo que me sorprendió o que me impactó cuando estaba leyendo, ¿a dónde dice que le dijo que fuera Elías? Amén. A Monte Horeb, y es el monte de Dios. Y el Señor hoy dice, Monte Horeb, levántate, sal de esa cueva, ve, da mi palabra, trae almas al reino. Hermanos, que no nos importe si no vienen aquí, con que conozcan al Señor, que el Señor trabaje en ellos, que el Señor haga su obra, hermanos. Recuerden que el Señor nos va a demandar, hermanos. Queramos o no queramos, el Señor nos va a demandar y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Hay veces que me preguntan, ¿cómo le haces para seguir? Dios. Porque yo no soy muy valiente y mi esposo lo sabe. Yo soy muy miedosa, que no debería, amén. Pero, yo reconozco que mis fuerzas o las fuerzas que yo tengo no son mías, vienen de Dios. Pero lo que yo he hecho, que tal vez he estado en una cueva, tal vez he estado pasando por situaciones, enfermedades, lo que ustedes quieran, pero yo corro a la presencia de Dios. Y eso se lo tengo que agradecer a mi esposo. Como les dije ayer, siempre le digo que él es mi mayor crítico, pero a veces le digo, nomás me estás criticando. Pero la verdad, el Señor lo ha usado tanto, hermanos, que Él me está empujando con violencia. Amén. Él me está empujando con violencia. El Señor lo ha usado para cambiar tantas cosas en mí, hermano. Él a veces yo le digo, ¿por qué me dices así? Porque Él no les puede mentir, cuando yo estoy de chillona, ya no puedo. Él me dice, muy seco, mija, levántese. Usted es una mujer de Dios empoderada. Entonces, ¿qué no es hija de Dios? Levántese, demuestre quién es Dios. Y yo, ¿pero por qué me dices eso? Pero gracias a eso, yo he corrido a buscar a Dios. También gracias a mi pastor que siempre me dice, hermana, usted puede, hermana, agarre fuerzas de Dios, hermana, busque al Señor. Si usted no puede, el Señor sí la va a ayudar. Y el Señor siempre nos pone a personas así, amén. Muchas veces no las valoramos, muchas veces no las miramos, pero el Señor ahí está. Y no crean que el Señor nada más está ahí porque nos quiere llamar la atención, porque, mira, ¿dónde estás? No, porque el Señor quiere que salgamos de esa cueva, quiere que cumplamos el propósito, quiere que no nos perdamos, quiere que eso que Él depositó en nosotros no se vaya a la basura, hermanos. ¿No les gustaría tener esa experiencia de que tal vez ustedes digan, pero pues si nomás le dije, Dios te bendiga, o nada más le di un abrazo, que ese abrazo tenga un impacto tan sobrenatural en la persona de alguien más, que después esa persona ustedes miren que ellos están siendo de bendición para alguien más? Para mí eso ha sido la mayor recompensa que el Señor me ha dado. Poder saber que aun cuando yo
estoy tirada en el piso. El Señor me da una palabra para alguien y yo veo que el Señor los bendice. El mirar a mis hijos, hermanos, de que no son los los perfectos como todo niño, pero mirar que ellos se están esforzando en agradar a Dios, en buscar a Dios, de que si nosotros, hermanos, les damos ese ejemplo van a seguir ellos. El pastor siempre nos ha dicho, lo que nuestros hijos miran que nosotros hacemos, ellos lo van a hacer, ellos vienen detrás de nosotros. Y pues como muchos saben, mi hija Charlene, ella pues tuvo una enfermedad muy delicada y pues nos daban los peores diagnósticos, lo peor. Llegamos a pensar que pues que no le íbamos a tener mucho tiempo, pero Dios dijo, yo tengo otros planes para ella. Y aunque me desesperé, aunque estuve en una cueva por muchos años con ese proceso, yo decidí, hermanos, aferrarme a la palabra de Dios. Yo decidí creer en Dios, amén. Y hoy, hermanos, aquí está, alabando al Señor. Como les dije, tiene sus defectos porque todos los tenemos, pero yo veo, hay veces que entro y digo, pues le estoy hable y hable a esta niña y no viene, y yo ya voy bien enojada. Y la miro, está con sus audífonos y está estudiando la Biblia. Y ya me regreso y digo, ay Señor, perdóname, gloria a Dios. Pero porque ella ve y ella me dice, mami, yo quiero ser como tú. Yo quiero que aunque no quiera, yo busque a Dios, porque yo he buscado a Dios, hermanos, en los peores momentos. Y yo les digo a mis hijos, ¿saben qué? Sí, mami, ya sabemos, necesito encerrarme a orar. Y es a donde yo corro, hermanos, donde yo lloro, donde yo le digo al Señor, dame fuerza, Señor, como le decía el rey David, tú eres mi todo, Señor. Desde el día que yo te conocí, desde el día que yo te acepté en mi vida, yo no sé a dónde ir. Yo no sé a quién pedirle fuerzas. Claro que ahí está mi esposo, ahí están mis pastores, hermanos que han estado ahí en momentos difíciles, pero el verdadero socorro viene de Dios, hermanos. Y hoy en esta tarde el Señor nos dice, salgan de esa cueva, salgan de esa cueva. Pongan el nombre que quieran, hermanos, a su cueva. Salgan de esa cueva. Seamos valientes, hermanos, esforcémonos. La palabra de Dios dice, esforcémonos. Claro que hay una bendición, pero tenemos que esforzarnos, hermanos. A veces yo digo, en el mundo, la gente que no conoce de Dios, quiere algo y se esfuerza. ¿Quieren una casa? ¿Y qué hacen? Trabajan y se esfuerzan y tratan y esperan años, esperan meses, porque la quieren. Pero con el Señor, a la primera, ya no me contestó, ya, ok, ya, bye. Y yo digo, Señor, ¿por qué lo material sí esperamos? ¿Por qué lo que tal vez sea una satisfacción en esta tierra, esperamos y nos esforzamos? Pero lo que realmente vale la pena, que es una vida eterna con el Señor, ahí sí el Señor rápido. Es que tú me lo tienes que dar, es que yo ya te sirvo, es que, no, hermanos, no, el Señor es misericordioso y nos ama, pero con el Señor así no es, hermanos. Y el Señor hoy en esta tarde nos dice, hijos, levántense, despierten, salgan de esa cueva, coman y beban, porque largo camino nos espera, hermanos. Amén. Pues este es el mensaje que el Señor me dio a mí, primero que nadie, y me dijo, hija, levántate, come, bebe, porque tú dijiste que querías ser cristiana, ahora le das. Aquí ya no, aquí con el Señor no es de que hoy sí, mañana no. Y yo sé que van a haber días que son más difíciles que otros, pero con el Señor no se juega, hermanos. Y el Señor hoy en esta tarde nos trajo esta palabra que a lo mejor fue corta, no sé, pero espero que haya sido de bendición, hermanos, y que realmente valoremos todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Que miremos atrás a los que venimos del mundo
y comparemos la vida pasada con la vida de ahorita, porque a pesar de que tenemos procesos y pruebas en el Señor, créanme, hermanos, que yo he podido mirar que el Señor hasta en eso tiene cuidado con nosotros, porque yo he mirado casos en enfermedad, en lo que sea, que a otras personas les va mal, y eso es lo que debería de ser, pero muchas veces el Señor nomás nos pasa por encimita, pasamos, pero Él dice que nos cubre, amén. Él nos pasa por el fuego, pero no nos vamos a quemar, nos pasa por el agua, pero no nos vamos a ahogar, hermanos, amén. Ya para despedir, quiero leer rápidamente el Salmo 34, 19. Gloria a Dios. Y dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Quiénes son los justos, hermanos? Amén. Pero de todas ellas les librará Jehová. Amén. Espero que esta palabra haya caído en sus corazones y que nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Y pues quiero darle gracias a Dios por este privilegio y espero que así como ha bendecido mi vida, aférrense, hermanos, aférrense al Señor, aférrense a su palabra, porque yo les puedo decir que es lo único que vale la pena. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios bendiga esta semana, amén. Vamos a palabra. ¿Qué le parece si se ponen sobre sus pies, hermano? Grupo Alabanza, pasa a este lugar. Hermano, como dijo nuestra semana, póngale nombre a su cueva, ¿verdad? Cualquier situación, ¿verdad? Es tiempo, ¿verdad? De pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Como aquellos valientes de David cuando salieron de la cueva, hermanos, salieron valientes, esforzados, transformados, ¿verdad? Y cualquier sea su condición, hermanos, es tiempo de salir de ahí, pero transformados y renovados, amén. Así que véngase al altar, vamos a adorar a Dios y darle gracias a Dios por la palabra, hermano. Y vamos a glorificar su nombre, hermano, porque Dios es bueno, hermano. Véngase, vamos a adorar al Señor. Dele gracias a Dios por esa palabra. Dele gracias a Dios por nuestra hermana Raquel, que Dios la siga bendiciendo, su casa, su familia. Y dígale, Señor, esto es mi condición, esto es lo que estoy pasando y te necesito, Señor.